Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior, este espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy, cuento con la especial compañía de Ernesto Ruiz. La verdad es que sería difícil definir quién es Ernesto y lo que hace, pero para hacerlo sencillo, lo resumiré en que además de tener un rol de esposo y padre, Ernesto es una persona que dedica la mayor parte de su tiempo al yoga y a buscar maneras de aportar cosas positivas en la vida de la gente. También es emprendedor, ya que hace un par de años creó junto a su pareja su propia escuela de yoga llamada Yogacencia en Mijas, Málaga. Ernesto cuenta que fue un niño que creció con una sensación profunda de abandono, ya que por circunstancias de vida sus padres lo dejaron a los 7 años para irse a trabajar a otra ciudad y parte del tiempo lo pasó con sus abuelos. Pero como niño no entendía por qué no podía estar con sus padres y esto lo hacía sufrir un poco. Dice él que este entorno de vida, más otras experiencias de maltrato que vivió durante esta época, lo hicieron convertirse en un niño muy miedoso y con mucho dolor. Miedo y dolor que luego se fueron transformando en ira. Esta ira se alimenta más intensamente cuando un día, sin razón alguna, recibió una paliza por parte de 12 niños. Y esto lo obligó a convertirse en una personita fuerte, o por lo menos alguien que debía pretender ser fuerte para poder sobrevivir. Todo esto se empezó a traducir en situaciones conflictivas en distintas áreas de su vida a medida que iba creciendo. Conflictos en sus relaciones familiares, de pareja, estudios, trabajo, etcétera. Y debido a toda esta situación, fue entrando poco a poco en un mundo de drogas y delincuencia en el cual se perdió por algunos años. Dice Ernesto que recibió un par de avisos de la vida, pero en especial gracias a un colega o amigo de por aquel entonces, quien lo ayudó a tomar la decisión de apartarse del entorno en el que estaba, buscó ideas de salir del país y encontró un tiquete a Londres por 0 euros, por el cual en realidad pagó 20 euros porque facturó la baleta y decidió irse a vivir allí, dejando atrás su vida en España. Estuvo casi un año en Londres y fue una etapa que considera muy importante porque comenzó a querer hacer un cambio de vida. Regresa a España y al tiempo empieza una relación de pareja que él considera era muy tóxica. Entonces decide dejar esta relación, vende y regala todas sus pertenencias y se fue a Tailandia, sin saber lo que le deparaba la vida en este país. Tailandia fue un país muy importante en todo este proceso de cambio. Gracias a la mística del lugar y una serie de eventos que vivió en este país, entendió muchas cosas y abrió las puertas de su vida a la meditación, el yoga, a cultivar el silencio y sobre todo a la introspección. Algo doloroso, pero a la vez precioso y liberador, asegura. Finalmente, y debido a muchas cosas que han pasado a lo largo de su vida, admite que finalmente comenzó a volcarse en amar la vida y así llegó el día en que nació Yogacencia, su estudio de yoga y meditación, desde donde hoy va hilando diferentes proyectos de vida. Hola Ernesto, bienvenido. Vaya viaje el que has hecho, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias antes de nada por invitarme a este espacio. Y bueno, sí, un viaje bastante grande, bastante largo y que continúa a día de hoy. Y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Cuando inicio cada conversación, a mí me gusta mucho iniciar hablando de una cualidad de la persona entrevistada, pero en tu caso me gustaría hablar de talentos. Hoy, ¿cuál me dirías que es tu mayor talento? Pues mi mayor talento quizás sería el compromiso que tengo con la búsqueda incesante de ese silencio, ese estado de paz interior que pueda encontrar en mí después de todo lo que he pasado y compartir desde esa posición al mundo, pues todos aquellos aprendizajes y todo lo que pueda aportar en forma de ayuda, siempre desde una posición más amorosa. El compromiso férreo que tengo con este proceso de crecimiento, de cambio, de transformación, quizás sea el mayor de mis talentos, podría decir. Y en todo este tiempo, ¿cuál dirías que es ese beneficio que le ha traído este talento?
que se traduce en esta búsqueda personal de bienestar personal y de llevarlo a los demás? ¿Cuál ha sido ese beneficio que le ha traído a tu vida? Bueno, pues el principal beneficio evidentemente ha sido el haber tenido la capacidad de transformar todo mi mundo interior y por consecuencia sanar cada aspecto de mi vida. Creo que eso lo dice todo, ¿no? Y si entramos un poquito en tu historia de vida, por todo lo que me contaste antes de la entrevista, da la sensación de que no tuviste una infancia muy normal, ¿no? Digamos, tranquila. ¿Quieres hablar un poco acerca de tu niñez? Bueno, pues yo he crecido en una familia bien posicionada, la verdad que no me faltaba de nada, con unos padres trabajadores y bueno, a día de hoy reconozco que el cómo experimentamos los niños esas vivencias y esa etapa de crecimiento, esa infancia y adolescencia, pues muchas veces la experimentamos de una forma muy diferente a como lo pueda experimentar un adulto. Y por circunstancias de la vida, pues ese buen hacer de mis padres, ¿no? Para criarnos de la mejor manera, evidentemente, pues hizo que se volcaran demasiado, bueno, desde ese punto de vista, hacia el trabajo y pasara yo pues bastante tiempo, sobre todo las mañanas, las pasaba y parte de la tarde, pues con una persona que nos cuidaba, tanto a mi hermana mayor como a mí. Y bueno, pues tuvimos varias cuidadoras, unas fueron estupendas y algunas pues tuvimos, digamos, la suerte o la mala suerte de que el trato que tenían hacia nosotros pues no era el mejor y se aproximaba más bien al maltrato, ¿no? Eh, Esa fue una experiencia que me quedó bastante marcada de inicio y que ya me hacía cuestionarme el por qué yo no podía estar con mis padres y mis padres me dejaban con una persona que no, bueno, que me maltrataba. Y bueno, pues esto me hizo bastante mella a mí en su momento. Sentí inseguridades, sentí miedo y dolor, que se fue acrecentando también después con diferentes experiencias, cuando tenía 7 u 8 años pues a mis padres lo trasladaron a trabajar a Málaga. Yo vivía en Jerez, en Cádiz. Y por aquel entonces, pues, buscando lo mejor para nosotros, pues para continuar con el curso que acababa de empezar, nos dejaron a mí y a mi hermano con mis abuelos, que yo tenía muy buena relación con ellos, pero que ese año a lo mejor pues tuve también mis roces porque no comprendía que yo no pudiera estar con papá y con mamá. No entendía nada del trabajo con esa edad, no, realmente te hablan de trabajo y ahora yo que tengo un niño, pues entiendo que no tienen la perspectiva, evidentemente, porque no lo han podido experimentar ni sentir con esa edad, ¿no? Y es lo que me pasaba a mí. Entonces yo me quedaba, cada vez que se iban mis padres, pues me dicen mis abuelos que me quedaban en la puerta de la casa, sentado, llorando, dándome golpes hacia atrás con la cabeza en la puerta y por qué no puedo estar con papá y mamá, y por qué no puedo estar con papá y mamá, y por qué no puedo estar con papá y mamá. Y bueno, pues eso para mí fue como un desgarro en el alma y un abandono, lo viví como un abandono. Y ya fui creciendo con ese sentimiento de abandono. Ya después, bueno, más adelante me fui a Málaga a vivir cuando terminó ese curso, pero ya fui arrastrando siempre como esa herida de abandono. Y con estas circunstancias, digamos, siendo este niño que no tuvo a sus papás y que tuvo esta problemática de no sentirse, no sentir esa cercanía, ¿cómo fue ese proceso de integrarte al colegio, a la escuela primaria, empezar a interactuar con otros niños para ti? Bueno, cuando estaba todavía en Jerez, yo allí tenía mis amigos desde que era pequeñito en el colegio y eran pues muy buenos amigos, yo tenía muy buena relación con todos, pero sí que es verdad que fue duro la separación, pues porque por aquel entonces o te seguías escribiendo con ellos por carta, que yo era chico todavía para escribir cartas, no dedicaba mi tiempo a eso ni contemplaba esa opción. Simplemente sentí como me separaban de los que eran mis amigos de siempre y evidentemente pues ya una vez en Málaga tenía que entrar en una nueva escuela y en esa escuela pues tuve una buena integración, pero siempre tienes que adaptarte al cambio, que encajar en ese entorno nuevo, en ese nuevo sistema.
y evidentemente pues no es fácil cuando tú entras en un lugar donde todos se conocen, todos se han criado juntos y tú eres el nuevo, ¿no? Pero bueno, en esa primera instancia sí que tuve, digamos que una integración buena, tengo buenos amigos de allí, pero bueno, sí que es verdad que después en casa, pues mis padres seguían trabajando mucho, trabajaban por la mañana y casi por la tarde, entonces yo estaba en la escuela, pues no recuerdo bien si salía a las 5:30 o llegaba a la casa a las 6, algo así, quedaba en el comedor allí. Y bueno, pues esa sensación de vacío que yo tenía de no poder estar con mis padres, pues después también el día a día allí, cuando volví a estar con ellos, pues también era como que se mantenía, ¿no? Puesto que no podía estar con ellos por la mañana, evidentemente, pero por la tarde tampoco podía estar y el tiempo que estaba después no sentía tampoco esa cercanía, pues porque ellos también iban adquiriendo más responsabilidades laborales y tenían que atenderlas también. Y cuando ya empieza la secundaria, ya estás un poquito más grande, la adolescencia, ¿cambió en algo todo esto que estabas sintiendo, todo esto que estabas experimentando, arrastrando? ¿Cómo fue esa etapa? Aquí fue un punto importante porque, bueno, yo fui creciendo con ese sentimiento un poco así, medio a escondida, ¿no? Era como que yo llevaba mi vida, pero ese sentimiento estaba ahí detrás y de alguna manera seguía intentando como llamar la atención de mis padres, ese niño. Y claro, conforme me fui haciendo adolescente, pues después tuve otro gran cambio importante que fue el de irme del colegio cuando todavía no me era necesario para comenzar en el instituto, porque por aquel entonces, pues hasta esa fecha el instituto se comenzaba a una edad más tardía, 2 años más tarde, pero hicieron un cambio y justo, pues más o menos cuando me pillaba a mí, que había la posibilidad de comenzar más temprano. No recuerdo bien exactamente si eran los 14 años. Y claro, mis compañeros, mis amigos de por aquel entonces continuaron en el colegio donde estaban y a mí me cambiaron al instituto con la idea de que yo me fuera adaptando ya a ese entorno. Y bueno, pues realmente fue un cambio muy duro porque yo no conocía a absolutamente nadie. Yo el colegio donde estaba en otra zona diferente a la del instituto, que era la zona que me correspondía por donde vivía, pero tampoco conocía por allí a casi nadie, ¿no? Y también pues fue un gran cambio y un choque importante que se sumó también pues a una vivencia que tuve que has nombrado al inicio, en la introducción, ¿no? Yo siempre he sido muy deportista y jugaba al fútbol y recuerdo una vez que fui con 2 o 3 chavales que medio conocí en aquella etapa a jugar al fútbol y bueno, pues allí hubo un momento en el que vino un grupo de 12 personas y de repente, pues sin mediar palabra, le di una paliza a uno, al otro y claro, pues ahí lo que pudimos hacer y ya después en cuanto pude, pues evidentemente me quité de ese escenario y llegué a casa pues muy tocado, ¿no? Como muy hundido porque me sentía como si ese sentimiento realmente de abandono estuviera más afianzado en mi interior, puesto que digo, wow, no sé, he crecido sin mis padres, en cierto modo, no siento su cercanía, cada vez que logro encajar en un sitio me separan de ahí y, empecé a ver como el mundo como muy hostil, ¿no? Diciendo, wow, aquí hay realmente estoy solo contra el mundo, ¿no? Y realmente ese momento fue clave en mi vida porque ahí me dije, ya no me va a tocar nadie más, ya no voy a necesitar a nadie más, a partir de ahora van a cambiar las cosas, ¿no? Y en ese cambio, ¿no? A partir de esto que sucedió en este momento y todo esto que de alguna manera, de manera integraste, que nadie te iba a volver a tocar, que nadie te iba a volver a agredir, que ibas a ser independiente, también me hablabas que todo esto también representó un poco una vida conflictiva, porque empezaron a manifestarse un poco más de problemas con tu entorno, tu familia, ya en la adolescencia, las parejas, también relaciones con amigos. ¿Cómo era para ti levantarte todos los días con esa sensación como de estar en guerra contra el mundo, con esa sensación de que el mundo era un lugar hostil para Ness?
Bueno, cuando tomé la decisión realmente de hacerme fuerte, por así decirlo, pues directamente algo cambió en mi interior y me volcó directamente a un mundo donde comencé a tener contacto con, como bien decías, con las drogas y bueno, pues poquito a poco fue comenzando con, pues fumando unos canutillos y después fui adentrándome, ¿no? Pues en ese mundo, dejándome llevar por él, ¿no? Con nuevas amistades, nuevas personas que fui conociendo y que fueron siendo pues los colegas de esa nueva etapa en mi vida y evidentemente pues que me arrastraron también posteriormente a la delincuencia, a una ruptura total con mis padres, concretamente con mi padre, con quien estuve después muchos años sin, prácticamente sin mediar palabra. Y bueno, pues evidentemente no era bonito, pero por aquel entonces era muy inconsciente y realmente estaba sintiendo como que por fin estaba encajando en algo, ¿no? Y por fin estaba como dándome a valer y ya no, y ganándome el respeto, digamos, de la gente. Eso es lo que yo sentía en ese momento de mi vida cuando siempre habría buscado a lo mejor pues la cercanía de la familia, de estar bien con ellos y demás, pero no lograba encontrarla, pues ahí es cuando yo empecé, digamos, a generar respeto, ¿no? Hacia mi persona, como yo decía en aquel momento. Y bueno, pues evidentemente, bueno, disfrutaba supuestamente de aquella etapa en algunos aspectos de mi vida, pero evidentemente era algo como muy ilusorio, muy superficial y muy inconsciente. O sea, hasta que no pasaron los años no me di cuenta que realmente, pues esto que estaba viviendo ahora era simplemente una forma de crear una coraza con respecto a mi persona, una forma de tapar y esconder mi vulnerabilidad y eso hizo que realmente el Ness verdadero no se mostrara al mundo como era, sino como alguien sólido, alguien compacto, alguien, sí, pues firme y que no era tan fácil de entrar en él, ¿no? En esa época, ahora que decías algo muy interesante, pero en esa época decías que el tema de ganarte el respeto era importante. ¿Por qué era importante para Nes esto, el respeto? ¿Qué significaba el respeto en ese momento de tu vida para ti? Pues era importante porque sentía realmente mi vulnerabilidad amenazada. Y más que el respeto como lo puedo entender ahora, era simplemente el hecho de transitar, más que de transitar, de tapar el miedo que podía sentir a la hora de relacionarme con el mundo y mostrarme como una persona fuerte para que el entorno no pudiera pensar que yo soy una persona a la que pueda acceder fácilmente, ¿no? Y hacerle lo que le dé la gana. Eso es lo que yo experimentaba en aquel entonces. Entonces, más bien era una forma de tapar ese miedo, esa inseguridad a la hora de relacionarme con el mundo y ganarme, digamos, el respeto, ser valorado, sí, ser considerado a lo mejor en el entorno. ¿Y hay algo de esa época, digamos, ahora que estás recordando y que hablas de todo lo que viste en esa época? ¿Hay alguna cosa especial que haya sucedido en este periodo que tú recuerdes, a pesar de todo lo negativo que podía ser o de todo lo problemático que podía ser, que recuerdes con un cierto cariño o que recuerdes de manera positiva a pesar de todas las circunstancias tan negativas? Pues a día de hoy recuerdo cosas positivas, realmente sí. Más que nada porque ahora también la visión que tengo yo del mundo aquel en el que me movía es que tanto yo como mi entorno somos todos niños y niñas heridas, ¿no? Y bueno, pues cada uno con sus circunstancias, cada uno con sus experiencias y evidentemente pues he vivido experiencias que no me han gustado para nada, de las que en algún momento pues por supuesto he llegado a arrepentirme, aunque ahora lo entiendo como parte de mi camino y de mi evolución, pero todo lo que podía ver quizás como algo feo, como algo que me ha hecho daño o como algo que a lo mejor podía haber evitado vivir,
Pues ahora, a día de hoy, los recuerdo con gratitud también y los recuerdo pues como algo también hermoso, ¿no? Porque al final hay que conocer un poco la oscuridad para poder saber realmente qué es la luz. Me quedo con eso que acabas de decirme. Me gusta mucho que lo cierres de esa manera. Cuando ya empiezas a salir un poquito o ya estás como de alguna manera moviéndote en querer salir de ese mundo, me contabas que gracias al apoyo de un amigo dejas España, ¿no? Y te vas a Londres. ¿Cuál fue ese empujón, o ahora que hablabas de luz, ¿no? ¿Cuál fue esa luz que verdaderamente, aparte de tu amigo, te motivó internamente a dejar ese mundo en el que estabas? Bueno, yo tengo que decir que aunque ese niño se mostraba, o ese adolescente se mostraba como una persona dura, que por aquel entonces es verdad que era pues, una persona muy negativa, eh, en cierto modo pues no tenía nada de autocontrol, muy impulsiva, en ocasiones agresiva, pero realmente detrás de todo eso estaba el niño. Y el niño, mi niño, era una persona muy sensible, muy intuitiva y que de alguna manera yo siempre he dicho, wow, tengo una estrellita ahí arriba, ¿no? Y he sido como muy responsable también siempre. A pesar de donde he podido estar, siempre he sido una persona prudente y responsable también. Y bueno, pues hubo dos situaciones concretas que cuando sucedieron, pues algo se despertó en mí y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué andas haciendo y hacia dónde vas? ¿No? Y fueron dos situaciones muy fuertes, unos golpes bastante duros para mí, ¿no? Y no hacia mi persona, pero sí que pude verlo desde fuera y evidentemente pues me calaron hondo y eso me hizo recapacitar. Y esto sumado a lo que comentabas de un amigo, este amigo era gracioso porque realmente era yo el que siempre lo sacaba de todos los conflictos Ok. en los que me metía también era a veces, pero de alguna manera su padrastro era policía y bueno, pues hubo algún dispositivo, ¿no? También en el que estaba yo, pues salía mi nombre, ¿no? Y, y bueno, pues él me advirtió, me dijo, mira, me han dicho esto y estuvieron a punto de bueno, pues sí, de ir a por ti, ¿no? Y vamos a ser sinceros. Y me han dicho que no esté contigo, que no me junte contigo y que no puedo andar contigo. Y esto me lo dijo en un par de ocasiones y ya la segunda pues dije, va en serio, ¿no? Más sumado a estas dos vivencias que tuve más o menos por esa fecha, pues me dije, tengo que cambiar algo en mi vida, esto no puede seguir así, esto no lo quiero yo en mi vida, ahora mismo no sé qué es lo que está pasando, pero necesito espacio para respirar. Y me fui. Dio la casualidad que con ese amigo y con otro más, con el que compartía apartamento en aquel entonces, nos pusimos a ver un día en internet vuelos en una de estas aplicaciones y nos salió que Londres estaba a 0 euros. Nosotros no lo creíamos, ¿no? Así que bueno, pues si son 0 euros vamos a cogerlo, no hay nada que perder, ¿no? Y bueno, pues lo tomamos. Yo mi idea era irme y quitarme del medio, así que tuve que facturar maleta y por eso pagué 20 euros. Si hubiera ido para un fin de semana hubiera salido a 0 euros, ¿no? Eso es lo que ya hoy en día es difícil que ocurra, ¿eh? Probablemente. Y bueno, pues allí realmente sí que tuve la oportunidad de distanciarme, cambié de móvil, cambié mi apariencia también. Yo tenía pues el pelo largo, camisetitas de tirante, cadenitas de oro, ¿no? Y allí pues cambié todo eso y se despertó en mí la intención de encontrar un cambio en mi vida. Fue bueno porque el irme a Londres fue como si estuviera todo el tiempo con la cabeza dentro del agua y el hecho de ir a Londres fuera como sacarla
y poder respirar realmente, tomar distancia de lo que era mi vida por aquel entonces aquí y, y ver desde otra perspectiva, realmente, ¿no? Y ya al distanciarme de toda esa inercia, de todo ese círculo en el que me movía día a día, que era en la calle continuamente, pues realmente me di la oportunidad de que ese cambio comenzara a hacerse posible. Y entonces, esta nueva persona o este proceso de persona nueva que estaba surgiendo, luego decides regresar a España durante este proceso, me cuentas que te enamoras, empiezas a tener una relación con alguien, pero que identificas que estás entrando en una relación muy tóxica y te vas directo a Tailandia, donde dices que tu vida cambia de manera radical. ¿Por qué Tailandia? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento de tu vida que Tailandia aparece en el mapa o en el radar de NES? Pues fue un vídeo que vi en la televisión donde hablaban del masaje tailandés. Entonces yo cuando volví de Inglaterra, pues conocí a esta chica, ¿no? Y yo ya es como que me volqué en ella porque decía, wow, esta es mi salvación, porque era una chica así pues bien posicionada, así viejita, ¿no? De lo que yo acostumbrado a estar en la calle, ¿no? Y decía, wow, ya está, esto es lo que me faltaba a mí para poder ya reconfirmar el cambio, ¿no? Esto es lo que mi personaje pensaba por aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, ¿qué es lo que podríamos llamar al final? Se convirtió en una relación tóxica, que evidentemente ese concepto de tóxico ahora lo entiendo de manera diferente a día de hoy, ¿no? Pero por aquel entonces, situándome en ese momento, pues lo consideraba así. Fue algo que mostró la vida y de lo que saqué un gran aprendizaje también, ¿no? Fue una gran maestra. Y bueno, es verdad que acabé bastante mal, muy quemado, tuve momentos de ansiedad fuertes, críticos, y incluso hubo algún momento en el que me fui a medicar y en el momento que una noche me fui a tomar la pastilla, miré la pastilla y digo, ¿qué coño? Me voy a tomar yo una pastilla para la ansiedad, esto no puede ser. Y no la tomé y comencé a prestar un poco atención a esas sensaciones que estaba teniendo, a la respiración, y inconscientemente me di cuenta de que, de que la respiración, pues evidentemente en ese momento estaba agitada, pero que en el momento en el que le presté atención y calmé la impulsividad que sentía en ese momento de salir corriendo, de tirar cosas, ¿no? Pues la calmé, ¿no? Y ahí es como que tuve un primer contacto con algo tan importante para mí hoy en día que es la respiración. En ese momento no le di el valor que tenía, pero sí algo en mi interior se quedó guardado, ¿no? Cuando dejé esta relación, pues debido al vídeo este, yo en aquel entonces trabajaba de masajista también, yo ya estaba reorientando mi vida al mundo del deporte, la salud, era entrenador personal, eh, no tenía los mejores hábitos todavía, ¿vale? Estaba todavía en esa transición, pero sí que había habido unos cambios profundos en cuanto al comportamiento y al entorno, ¿no? Y, y bueno, pues decidí, muy quemado, muy negado con la vida, muy apagado con el mundo, decidí pues ir cada fin de semana al mercadillo aquí de la ciudad, del pueblo, y iba con el coche cargado, me ponía ahí en un huequecito donde pillaba y vendía lo que podía y lo que no vendía ese día lo regalaba, ¿no? Para no volver con ello. Y me deshice de todas las pertenencias que tenía, pues desde los 17 años hasta los 25 años más o menos. Pues imagínate, todo ese tiempo viviendo solo. Pues todas las pertenencias me fui deshaciendo de ellas, exceptuando mi ropa y mi material de entrenamiento y de masaje, ¿no? Y me fui a Tailandia. Me fui a Tailandia porque no quería saber nada con el mundo, sentía nuevamente que realmente pues no tenía nada, ¿cómo decirlo? Nada verdadero creado en mi vida. Con mis padres pues seguía una relación bastante distante, con mi hermana también tengo una relación bastante distante. Y me fui a Tailandia pues porque no tenía nada que perder nuevamente.
Y como estaba muy lejos, pues digo, cuanto más lejos mejor. Y bueno, me recuerdo que iba en el avión y iba con mucha tranquilidad, en el sentido de que como no tenía nada que perder, no tenía tampoco miedo a la muerte. Y tú sabes que cuando a veces te acercas o te vas a lugares que no conoces, sin haber viajado antes demasiado, pues siempre tienes esa incertidumbre, ¿no? Puedes tenerla. En mi caso yo iba con mucha tranquilidad porque digo, si me pasa algo, pues que me pase. Y ya está, ¿no? Y bueno, pues fui en principio con la idea de irme 2 meses, pero al final quedé 6 meses allí, porque la economía me lo permitió, vi que era bastante barato todo aquello y porque también me encantó lo que encontré allí y tuve la posibilidad de reencontrarme conmigo en parte, ¿no? O por lo menos abrir esa puerta hacia mi mundo interior, ya que tuve la posibilidad de pasar mucho tiempo a solas conmigo. Allí, pues evidentemente, conocí algunas personas también de Tailandia, otras personas que iban de paso, pero realmente tuve mucho tiempo para pasar en soledad y lo que antes era pues algo que no me gustaba, estar solo, pues se convirtió en algo hermoso para mí. Tuve la posibilidad de hacer turismo solo por allí, de visitar los templos, de conocer la cultura y al principio pues iba visitando como un turista y después pues fui permitiéndome sentarme en diferentes rincones, ¿no? No solamente en los templos. Y en uno de los templos de las afueras de Chiang Mai, pues recuerdo que me senté, estuve en silencio, observando los monjes, observando el entorno, las prácticas que tenían. Y también después, cerrando los ojos, miré dentro de mí. Y en ese momento, pues, recuerdo que me cayó una lágrima por el rostro, ¿no? Y yo me dije, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Pero si yo soy el chico fuerte, si soy el chico que se muestra firme ante la vida, ante el mundo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está llorando? En público, encima, ¿no? Porque una cosa es en público y otra es en soledad, en la intimidad. Y ahí me di cuenta que realmente no era como yo pensaba el mundo, cruel conmigo, ni el entorno que no me amaba, sino que realmente estaba totalmente roto por dentro, estaba vacío. Y ese vacío era el que me hacía ver el mundo como un espacio lleno de dolor, ¿no? De sí, de maldad, ¿no? Por aquel entonces. Y cuando vi que realmente era yo el que estaba roto, pues me dije, si he ido cambiando diferentes circunstancias de mi vida y he ido experimentando una y otra vez los mismos conflictos, pues si cambio lo de fuera y sigo igual, pues seguramente que el que tenga que cambiar soy yo. Y ahí pues me comprometí desde ese mismo día a mirar dentro de mí con valentía, viera lo que viera. Viera dolor, viera conflictos, viera ira, viera alegría, viera lo que viera, pero darme el permiso de transitarlo con los recursos que tuviera cada día. Evidentemente, en aquel momento no tenía recursos más que el de poder mirar y aguantar ese dolor el tiempo que pudiera, ¿no? Pero ese día se despertó y se abrió una puerta hacia mi mundo interior que hoy en día, eh, pues disfruto, ¿no? De todo lo que me ha aportado. Pero básicamente, pues me comprometí con la meditación, me comprometí con el yoga, que empecé a practicarlo allí en Tailandia. Empecé a practicar un yoga del ermitaño, el Usidatto, yoga un poco diferente de lo que se practica aquí, pero al final con la misma finalidad. Y con el silencio. Y comencé a andar un camino de introspección, de reflexión, de cuestionamiento, de cuestionarme absolutamente todo lo que estaba experimentando, todo lo que pensaba, todo lo que hacía, todo lo que veía, todo lo que interpretaba. Al principio, por supuesto, con mucho más esfuerzo y ese esfuerzo, pues, con el tiempo, pues se fue haciendo como más llano, ¿no? Y convirtiéndose en, pues, en algo más hermoso, ¿no? Más,
desde una posición más poderosa de amor. Wow, muy, muy lindo todo eso que explicas o que hablas de tu tiempo en Tailandia. Bueno, pues sabiendo que Tailandia es un poco este lugar que abre las puertas en tu vida hacia la práctica del yoga, la meditación, el silencio, y luego ya de regreso en España aparece este proyecto, ¿no? Tu escuela de yoga, Yoga Esencia. ¿Cuál era esa relación que había en ese momento entre todo lo que estabas aprendiendo e implementando durante todas estas prácticas y este deseo de crear un espacio donde lo pudieras compartir con los demás? ¿Qué era lo que se movía ahí dentro que querías crear algo para compartirlo con los otros? Sí, bueno, tengo que decir que cuando volví de Tailandia a España, yo venía con la intención de volver a España, trabajar unos mesecitos, tomar dinero y volver otra vez hacia esa zona de Asia porque es donde realmente me estaba encontrando, ¿no? Y entre tanto, antes de irme a Tailandia, trabajaba en un hotel de 5 estrellas, estuve ahí como unos mesecitos de verano, un poquito más allá, hasta noviembre. Me fui a Tailandia y cuando volví, tuve un paso por Londres, de nuevo, para estudiar de forma autodidacta, viendo diferentes escuelas, pues me fui a estudiar tema de yoga, meditación y demás. Y volví a España otra vez de nuevo a ese hotel antes de abrir mi estudio y donde pasé unos 6 años de mi vida. Y yo llegué allí yo decía, ya me puedo morir, ya en Tailandia he vivido todo lo que tenía que vivir, ya si me muero no pasa nada porque estoy feliz, decía. Y esa misma ilusión se me vino abajo a los pocos meses de estar en este lugar, ¿no? Y bueno, pues es un lugar de trabajo igual al que estoy muy agradecido, pero hay una mentalidad un poco tradicional a la hora de gestionar equipos, trabajo y demás. Y a mí me pasó mucha factura porque volví a sentirme como en un entorno muy, muy hostil, ¿no? Y veía como que la energía era como muy baja, muy densa, muy negativa en todos los aspectos. Entraba mucha gente joven y volvían a venirse abajo todos, ¿no? Pero me hicieron creer, de alguna manera, el entorno de que, claro, viniendo de esta trayectoria, teniendo un trabajo de 8 horas al día, eh, 14 pagas mensuales y un sueldo pues de 1.100, 1.200, pues que ese ya era el trabajo de mi vida, ¿no? Y que no podía aspirar a más. Ya eso estaba genial, ya ahí tienes que quedar para toda tu vida, te tienes que jubilar ahí. Y bueno, pues sinceramente yo todos esos comentarios, a mí lo que me hacía era generarme más presión, porque para mí uno de los valores importantes de mi vida siempre ha sido de la libertad también, ¿no? Y yo creo que se sumaba un poco el entorno de fuera con el de dentro, donde conocí también a María José, a mi actual pareja, madre de mi niño. Y bueno, pues bueno, no fue fácil por momentos allí. Lo cierto es que cuando nació mi niño, pues evidentemente cuando nace tu niño, yo creo que este es el mayor espejo donde podemos mirarnos un padre o una madre. Y claro, yo no quería que mi hijo creciera con el sentimiento de abandono, de soledad. Para mí era mucho más importante estar tiempo con él que ganar X dinero. Así que cuando nació, al poco tiempo pues antes de llegar al año, dejé el trabajo del hotel y me propuse dedicarle tiempo a la familia y dedicarme tiempo a mí y dedicarme a algo que me apasionara y que pudiera desarrollarlo desde el disfrute y desde el amor, ¿no? Porque allí sí ejercía labores que me gustaban, yo no era masajista, era entrenador personal, hacía labores que eran muy bonitas para mí, pero quizás el cómo y el desde dónde había que hacerlo, pues no me llenaba, ¿no? Y yo creo que fue ese momento en el que salí tan quemado de allí y vi a lo mejor tantas prácticas que a mí no me gustaban porque no consideraba del todo pues, humanas, la verdad. Pues yo creo que todo eso es lo que más aprendizaje le vuelca a una persona, porque podemos aprender de todas las situaciones cómodas, pero yo creo que de donde más aprendemos es de realmente las situaciones incómodas, que son de las que solemos huir o las que solemos enfrentar.
pero realmente ahí es donde está el verdadero aprendizaje. Entonces, yo creo que fue el hecho de soltar esa necesidad de tener algo fijo, esa necesidad de tener que trabajar X horas, de tener que estar en algún lugar, sino simplemente volcarme al hecho de vivir el día, de permitirme respirar, de permitirme sentir. Ya estaba yo en el mundo del yoga, por lo tanto ya tenía muchas experiencias puntuales que había vivido que realmente me habían demostrado a nivel interno que podía estar mejor, que podía cultivar cosas hermosas en mí y que podía mejorar también el entorno en el que me movía. Y bueno, pues todo esto hizo que al final comenzara a dar clases en un pequeño espacio en mi casa, además de en algunos centros paralelamente. Y finalmente, pues se dio la oportunidad de abrir mi propia escuela, mi propio estudio de yoga, de meditación, donde también damos pilates y otras actividades así, todas muy relacionadas con la salud física, mental y emocional. Y, y sobre todo, bueno, al final se va transformando poco a poco una escuela de vida donde cuidamos mucho todo lo que estamos haciendo allí. Pero sobre todo, como yo digo, siempre intentamos que el desde dónde la respuesta sea el amor, ¿no? Y que no haya una búsqueda de unos resultados pragmáticos, que no haya, que lo que dure está bien, todos son etapas en la vida, ¿no? Vamos a disfrutar esta etapa, vamos a hacerlo desde una posición que nos nutra a nosotros a nivel individual, pero que también pueda nutrir a la persona que realmente viene a acompañarnos en este camino, en esta etapa. Y yo creo que eso es muy importante porque en ese momento te desidentificas de cualquier resultado y simplemente el resultado es una consecuencia de lo que estás haciendo, no una búsqueda, no una necesidad. Y ahí yo creo que es cuando empiezas a vivir de otra manera. Hay algo interesante que dijiste y no quería perder la oportunidad, pero dijiste algo de que una de las razones por las cuales te motivaste o algo que te motivó a empezar este negocio fue la infancia que tuviste, ¿no? Y pensar que tu hijo obviamente no querías que tuviera la misma infancia. Cuando le prestas atención a la infancia que está teniendo tu hijo, ¿cómo te hace sentir esto que le estás creando o que le estás permitiendo vivir distinto a lo que tú viviste? ¿Cómo te hace sentir la infancia de él? Bueno, si no hubiera vivido lo que yo viví, no podría pues relacionarme de esta forma con mi hijo, ¿no? A día de hoy. Por lo tanto, parto de que estoy agradecido de todo aquello que viví y que tengo una comprensión diferente a la que tenía de cuando era niño, evidentemente. Agradezco tanto a mi padre y a mi madre el esfuerzo que ellos han hecho siempre para que tengamos una vida pues buena, ¿no? Siempre desde su perspectiva. Y a día de hoy pues me considero un padre consciente y, y bueno, un padre y una madre yo creo que siempre tiene momentos en los que se culpa a sí mismo por poder hacerlo mejor, pero realmente al final todo forma parte de un aprendizaje, ese aprendizaje que yo inicié pues quizás en Tailandia, pues continúa a día de hoy, evidentemente, de otra forma, mucho más profunda, ¿no? En la que puedo darme cuenta, pues, el desde dónde me estoy relacionando con la gente, el, el desde dónde me estoy comportando, el cómo estoy escuchando a la otra persona, el cómo la considero. Y evidentemente, pues esto yo creo que se refleja también en la relación que tienes con tu hijo. Y bueno, tú has tenido la ocasión de conocerlo. Y realmente yo creo que es un niño que está creciendo muy feliz, con unos valores preciosos, es muy respetuoso, es muy bondadoso, generoso, sabe realmente valorar lo que tiene y, y bueno, y después es un mini yogi. Muy, muy tranquilito, nosotros no le inculcamos nada a la yoga y no es que haga yoga, pero sí que es verdad que al final, claro, la madre es tranquila, yo dedicándome al yoga y a la meditación, pues también se cría en un entorno muy tranquilo constantemente y él pues realmente es un niño muy, muy tranquilo también.
qué bonito, me consta eso que acabas de decir. Y para cerrar, antes de pasar a otra parte que me parece importante, es a qué tipo de personas quieres llegar con este espacio, ¿no? Con Yoga Esencia, aunque yo sé que dijiste que tal vez el objetivo no es tan fundamental, pero si tuviéramos que verlo como un objetivo social, ¿cuál dirías que es ese objetivo a nivel social o cuál es ese aporte a la sociedad que te gustaría hacer desde este lugar y este espacio que estás intentando crear a través del yoga y la meditación? Claro, a ver, yo me refería sobre todo, yo creo que hay que tener objetivos y propósitos, pero que el objetivo y el propósito no te secuestre de cualquier manera, sino que realmente te comprometas con él. Si yo no hubiera tenido el propósito conmigo de mejorar mi vida, si yo no hubiera tenido el objetivo de transformar mi mundo interior y sanar mis relaciones con el mundo, no lo hubiera logrado. Pero creo que realmente a veces nos ponemos como objetivos muy pragmáticos también y creemos que de alguna manera si no tenemos esos objetivos estamos incompletos. Y esto es lo que no puede pasar, porque ya estamos completos. Partimos desde ahí. Y partiendo desde ahí, pues disfruta este juego y ponte objetivo, ponte metas, ponte propósito y juega el juego de la vida, ¿no? De otra forma, ya. Porque ya no es desde la necesidad, sino desde una posición amorosa. Entonces, claro que tengo objetivos y tengo un propósito para mí muy bonito. A mí lo que me mueve a día de hoy, yo siempre he sido una persona muy soñadora y bueno, tú sabes que cuando eres niño, pues te encuentras con mucha gente o por lo menos en mi caso, que te tira los sueños abajo, ¿no? Quizás, fíjate que en este caso, de alguna manera, mi madre sí es una persona que ha creído en los sueños mío y de todos, ¿no? También es una persona soñadora y yo creo que eso lo he adquirido de ella. Y yo creo a día de hoy que realmente se pueden conseguir los sueños, algo que no creía antes. Y tengo un propósito muy bonito, tengo un propósito muy elevado, que es lo que me mueve día a día, y es el de ver algún día un mundo mucho más unido y menos fragmentado, menos roto. Claro, yo en todo este camino, ese sentimiento de unidad y de vacío también, por contra, lo he experimentado. Pero me he dado cuenta que si sano el vacío que hay en mí a nivel individual, puedo comenzar a experimentar la unidad también con el resto. Entonces muchas veces queremos sanar todos los conflictos que están sucediendo hoy en día a nivel colectivo, a nivel global, a nivel mundial, cambiando el entorno, cambiando la mentalidad de los demás y cambiando de posiciones a uno y a otro. Pero realmente estoy convencido de que lo mejor que podemos hacer es cultivar el amor en cada uno de nosotros, sanar la conciencia individual y desde ahí estamos ya ayudando para que la conciencia colectiva sane también. Entonces, el propósito que tenemos en Yoga Esencia es ese, básicamente. Es un espacio hermoso donde, bueno, pues han pasado muchísimas personas ya y realmente nos encanta que se vaya cada persona que entra por la puerta siempre un poquito mejor, siempre conociéndose un poquito más y siempre con más ganas de aportar también al mundo. Y eso es lo que estamos consiguiendo en un entorno, en un espacio de no juicio, donde cada uno se permite ser, permite quitarse por un momento esa máscara, esa coraza y muestra su lado vulnerable que está siendo abrazado por el resto, ¿no? Y bueno, pues esta es la idea. Al final, el Yoga Esencia es una escuela, pero se están abriendo más ramas, más bracitos, más proyectos, ¿no? Y el mensaje es el mismo. El Yoga Esencia es un nombre porque a nivel legal tiene que tener un nombre y demás, pero para nosotros lo de menos. Para nosotros lo más importante es el mensaje que se pueda transmitir, que al final es un mensaje que yo a nivel personal considero bastante necesario desde mi perspectiva y creo que realmente viendo lo que una persona puede generar a nivel interno y externo, los cambios que puede ejercer,
son muchísimos. Pues imagínate si no son una persona, sino que cada vez son más personas las que realmente viven desde una posición de amor, consiguen sanar sus heridas, consiguen transitar sus miedos, sus inseguridades, a verlo desde otra perspectiva y a relacionarse con el mundo de una posición mucho más consciente, elevada, liberada, ¿no? Y amorosa. Pues esta realmente la idea. Me gusta esa visión de proyecto que dices tener. Y luego ya de todo el camino recorrido y todos estos años, ¿no? Y contemplando todo lo que nos contaste sobre tu infancia y lo que fue la presencia o la ausencia de tus padres, ¿cómo es tu relación con ellos hoy? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué ha evolucionado en este aspecto de tu vida? Ha cambiado muchísimo. Pues de estar años, por ejemplo, sin hablar con mi padre, que estuvimos bastante años, pues recuerdo cuando comencé este camino de crecimiento personal y muchas veces iba a diferentes talleres y eventos y sacaban el tema del niño interior y Ho'oponopono y muchas cositas así para sanar las heridas por los padres. Y yo me quería morir porque no entendía nada y a mí lo que me hacía era como me generaba más ansiedad, ¿no? Y, y bueno, es verdad que por eso hablaba al inicio de esta bonita charla, ¿no? De que un talento para mí importante, pues es el compromiso que tuve con ese crecimiento, ¿no? Interior. Y yo creo que fui tan firme en ese propósito que al final poco a poco se fue haciendo el camino y llegué a entender lo que tenía que entender, ¿no? Y cuando llegas a entender desde dónde se está moviendo una persona o que la otra persona también, pues evidentemente ha sido un niño y ha tenido sus propias experiencias, su infancia, sus miedos, sus dolores, su rechazo, sus inseguridades, pues después al final siempre el padre y la madre se relacionan con el niño desde una posición en la que intenta transmitirle lo mejor que sabe, lo mejor que puede y que realmente, pues a lo mejor no es lo mejor, pero para su perspectiva sí. Yo creo que aquí un punto importante que a mí me ayudó a entender es el desde dónde actúa una persona, si lo hace desde el miedo o lo hace desde el amor. Si, y con esto hay algo gracioso que yo me descubrí también con mi niño. Yo decía, yo voy a criar a mi niño en el amor, en el respeto hacia todos los seres, independientemente de que sea un chico, una chica, un gay, una lesbiana, un hombre mayor, un niño, que sepa amar a todo el mundo. Pero claro, como esto no va a encajar en la sociedad, lo voy a apuntar a taekwondo o alguna arte marcial para que pueda defenderse si le hace falta algún día. Y yo me dije, joder, ¿ves tú cómo es la mente y cómo funciona todo? Yo lo estoy proyectando aquí, aparentemente desde una posición amorosa, pero le estoy proyectando mis miedos que vengo arrastrando de toda mi vida para que sea una persona buena, pero que pueda defenderse. Porque no pude hacer, ¿no? Que se defienda conscientemente. No, no, no. Ahí no, 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 no puede ser así. Lo bueno de esto es que te vas dando cuenta de tus propios pensamientos, ¿no? Y de tus intenciones. Y puedes gestionarla, pues a veces antes de tiempo y a veces pues un poquito más tarde, pero siempre pues tienes esa posibilidad, ¿no? Y entonces pues pienso que un padre, de alguna manera, hay ocasiones en las que le está proyectando desde el miedo al hijo, porque no quiere que pase por donde, por donde uno ha pasado. Entonces, si tú estás en el miedo, yo pienso que es imposible transmitir amor. Entonces, cuando estás en el miedo, quieres a una persona, pero la quieres desde la necesidad. Y eso no digo que esté bien ni que esté mal. Simplemente quieres a la persona desde la necesidad. Necesito que tú estés bien, necesito que tú estudies esto, necesito que tú hagas esto, porque esto es lo mejor para ti. No, no, lo mejor para ti no, es lo mejor para mí, para calmar esa herida que a lo mejor puedo seguir arrastrando, ¿no? Pero, ¿en qué punto es consciente un padre o no? Aquí fue cuando yo realmente retiré la culpa de mi padre y lo liberé de esa culpa, ¿no? Que le estuve cargando toda mi vida.
porque entendí que él pues se tuvo que labrar un futuro con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo y llegó a una posición bastante buena a nivel laboral, pero con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, las posibilidades que él no tuvo a lo mejor de poder haber estudiado fue las que él quería que yo aprovechara en mi vida, porque yo sí tenía los recursos para poder estudiar lo que quisiera. Repetimos, proyectaba desde el miedo, pero me quería, algo que yo antes no lo veía así. Entonces, bueno, pues es bonito cuando te das cuenta de eso porque directamente te liberas de la culpa. Yo me acuerdo que me di cuenta en un taller que estuve en Málaga y directamente ese día salí a las 10, 10 y media de allí, me fui a la casa, toqué a la casa de mis padres y cuando cogí el telefonillo me dijeron, pero si ya he recogido a tu niño, ya ha venido María José, no a recoger a Marco. Y yo le dije, no, no, vengo a hablar con vosotros. Y ya subí y le pregunté por su infancia, hablé con ellos y demás, y ese día fue como muy liberador. Y es curioso porque al día siguiente me llamó por teléfono, iba conduciendo con mi pareja, y normalmente la verdad que su forma de hablar era bastante, pues con tonos agresivos, como si hablaras con una persona que se siente amenazada, o, ¿verdad? Y, y ese día descolgué el teléfono y era un tono súper suave, súper amable, acogedor, y yo no me lo creía. Y desde entonces la relación ha cambiado y la disfrutamos. Nos vemos, hablamos, quedamos, o sea, a lo mejor no tanto porque ellos son pues un poquito así más desapegadillos, ¿no? Ok. Y yo también, pero hay una muy buena relación, así que en esa parte muy bonito. Aún así siempre pienso que siempre se puede seguir sanando a niveles más profundos. Claro, por supuesto. Y ahora que hablabas de niño, antes de ir cerrando un poquito, eh, quiero pedirte, si quieres intentar por unos segundos, si te pudieras imaginar frente a ti, ¿no? A ese niño de 9 o 10 años que eras, ese pequeñito Ness, que vivía como con ese miedo y esa rabia. Y si ese niño pudiese ver por unos momentos todo esto que has conseguido hasta hoy, ¿qué crees que sería lo que más le impactaría o lo que más le sorprendería de verte y de ver todo esto que tienes hoy en tu vida? Pues yo creo que tanto el mensaje que yo le daría a él como lo que creo que él se daría cuenta es que realmente nunca fue abandonado, ¿no? Que eso fue una percepción distorsionada que tuvo por aquel entonces, pero que ahora que ha podido transitar gran parte de la oscuridad que pueda habitar, pues llega a un lugar de mucha más claridad, ¿no? En el que realmente te das cuenta que todo era una ilusión, todo era una percepción y que solamente existe una verdad que en cuanto le pones palabra ya deja de tener la forma esencial, ¿no? Así que creo que se sentiría orgulloso como mi yo actual se siente orgulloso de ese niño. Y creo que se daría cuenta de que el yo actual y ese niño pues no están tan separados ni tan distantes, sino que ahora pueden caminar tranquilos de la mano sabiendo que se tienen el uno al otro. Bonito, qué bonito, muchísimas gracias. Sí, si alguien que escuchara esta charla y que tiene todos estos conflictos, que tenga todas estas peleas internas y que quiera tener una vida como más tranquila, más en paz consigo mismo o con su entorno, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde le recomendarías empezar o cuál sería ese pequeño primer paso que le dirías que intente hoy para caminar en esa dirección de más paz y tranquilidad con su entorno y consigo mismo? Yo creo que cada persona va a andar un camino diferente, ¿no? Pero al final todos los caminos llegan
a la cima, ¿no? Y quizás para mí, también después de ver durante tantos años trabajando con tanta gente, veo que realmente uno de los mayores motivos de estrés, de ansiedad, de conflicto, sí, de separación, ¿no? Y de ruptura interna y con el mundo, es el ritmo tan agitado y a veces vertiginoso con el que nos movemos por la vida. Vamos tan rápido que a esa velocidad no nos da tiempo a tomar conciencia de lo que realmente está sucediendo. Entonces creo que es muy importante, lo primero, que cualquier persona que esté pasando por un conflicto, sea del tipo que sea, intensidad que sea, siempre puede optar por contar con la ayuda de un profesional, si se siente muy estancado, por supuesto, ¿no? Pero bueno, obviando esta parte, que la damos por hecho, pues realmente considero muy importante el hecho de tomar distancia y de tomar momentos en nuestro día a día para conectar con el silencio. Porque yo siempre creí que la felicidad tenía que ver con los placeres que podía experimentar uno en la vida, pero a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta que la felicidad no tiene nada que ver con los picos de placer, sino que realmente cómo calibro yo si una persona es feliz o no. Pienso que la pregunta sería, si te sientas en quietud y cierras tus ojos, ¿qué es lo que ves dentro de ti? ¿Sientes que necesitas abrir los ojos y salir corriendo de ese estado porque no encuentras calma? Porque sientes que hay agitación, es imposible encontrar quietud en ti, o cierras tus ojos y realmente puedes decidir y elegir estar en paz, en calma, ¿no? Para mí esa es la verdadera felicidad. Así que creo que es importante eso, tomar distancia y dedicar un espacio al silencio, que a mí fue lo que me ayudó también. Pues la verdad, Nes, muchas gracias por tu tiempo, pero sobre todo por esta apertura y esta honestidad. Y antes de terminar, ¿hay algo que no hayas dicho o que no hayas compartido que te gustaría compartir o decir en este momento? Bueno, yo creo que ha sido una charla muy bonita. Evidentemente, en una charla, pues al final de lo que se habla son de las partes más importantes, claves, ¿no? De todo este proceso que llamamos vida, ¿no? Pero es imposible resumirlo eh, con más detalles, ¿no? Pero no tengo nada que añadir. Ha sido una charla muy bonita, me he sentido muy cómodo. Ha sido muy bonito también pues hacer ese recorrido, ¿no? Que a mí me motiva y me llena a la vez de orgullo, ¿no? Porque, bueno, se requiere de mucha valentía para salir de donde está uno y poder decir a día de hoy que realmente disfruto de cada aspecto de mi vida y eso es por el compromiso, ¿no? Que tuve conmigo mismo y que sigo teniendo ahora conmigo y con el mundo, ¿no? Ahora lo comparto, ese compromiso. Qué bueno, qué bueno. Bien. Agradecido, César. Gracias. Gracias a ti. Y para aquellos que quieran conocerte un poco más o que quieran conocer tu escuela o saber de lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales o dónde está tu información? Pues principalmente en redes sociales, sobre todo uso Instagram, donde tenemos el canal oficial de Yoga Esencia, yoga normal, y Esencia es S-E-N-Z y latina y A. Y después también tengo mi canal personal, porque bueno, es verdad que Yoga Esencia es como donde vamos volcando todo, pero yo a nivel individual también pues hago los procesos transformacionales donde acompaño a personas uno a uno, hago también pues talleres, voy en diferentes espacios, no solamente en Yoga Esencia, pues de crecimiento personal, de trabajo con la energía, pranayama, meditación, ¿no?
Y, y bueno, pues en este caso pues sería nesruiz.ysz, que son las iniciales de Lleva Esencia. Ok. Esos son los dos canales que yo utilizo a día de hoy, sobre todo Instagram. Tengo Facebook, pero la verdad ahora mismo lo tengo un poquito abandonado, tengo que reactivarlo. Y canales de Telegram también. En Telegram también estamos. Supongo que si cuelgas esto en algún lado, pues quien lo escuche podrá contactar pues en el enlace que dejes o cuando escuche esto, ¿no? Pues por el Instagram que acabo de dar y ahí le puedo dar más información si quieres de los canales de Telegram donde también hacemos muchas cositas. Ok. Pues la verdad, gracias Nes y gracias a todas y a todos por el deseo de escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.